Bienvenidos sean todos a este nuevo culto. Seguimos con la serie de si es la Trinidad la apostasía omega, pero primero vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, alabado y bendecido sea tu gran nombre. Gracias, Señor, por darnos este día de sábado, por habernos cuidado en toda la semana y porque podemos estar aquí en tu presencia, podemos seguir aprendiendo de ti. Gracias por hacernos partícipes, por llamarnos y escogernos para hacer esta gran obra de dar el mensaje al mundo entero. Señor, te pido que tú bendigas esta predicación, que tu Espíritu Santo sea derramado aquí y que este tema nos pueda seguir afirmando en la fe y también pueda servir a muchos a a salir del error y que ese fuerte pregón, salid de Babilonia, pueblo mío, también pueda cumplirse y esto pueda ayudar a muchos a encontrar la verdad, a salir de las tinieblas, de la confusión. Bendícenos en este día de sábado, bendice todo lo que se haga, todo lo que este ministerio haga en este día, niños, adolescentes, mañana jóvenes y también lo que se haga en Estados Unidos. Ayúdanos a seguir adelante porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy el título es, vamos a poner la portada, aquí, veremos la portada, ¿el ojo de Dios o de Satán? Sí, estamos hablando de la Trinidad, ¿cómo no vamos a hablar del triángulo? Y el famoso símbolo, hoy es el símbolo de todos los símbolos, especialmente en el ocultismo, el ojo dentro del triángulo. ¿Ojo de Dios, ojo de Satanás? ¿De uno, del otro? Pues vamos a ir viendo estas cuestiones. Aquí habíamos concluido la última vez con este símbolo, la flor de lis, que representa ¿qué? Sí, flor de lis, hablamos de realeza, Francia, judíos, pero también nos podemos remontar a Babilonia sin ningún lugar de dudas, y representa una doble trinidad, eso representa la flor de lis, representa el hexágono. Vamos a ver las imágenes. Aquí tenemos una flor de lis, tenemos una doble trinidad, tenemos 3 pétalos y 3 pétalos por detrás. Falta una imagen. Falta una imagen. ¿Qué va a ser? A veces pasa. Y tenemos esa doble trinidad. Perdonen por mi voz, son mis pulmones. Tenemos una trinidad masculina y una trinidad femenina. Tenemos dos tríadas de dioses que fueron, tríadas humanas. Cam, Cush y Nimrod. Y del otro lado tenemos a Naama, Sila y Semiramis, que se quedó sin foto. Y tenemos una unión de unos y de otros. Y de ahí surgía un hijo, ¿no? El hijo de Babilonia, el Mesías babilónico. Claro, al final Nimrod y Semiramis sabemos que fueron marido y mujer. Y ese hexagrama que forma esa flor de lis, la unión de los dos triángulos, la unión de los opuestos, lo que estamos comentando aquí, de que en eso se basa el panteísmo, la apostasía omega, la doctrina de la serpiente, que es la unión de los opuestos, a nivel espiritual, masculino, femenino, bueno y malo, esa dualidad, ese Dios dual. Y de esa unión de los opuestos, de estas dos tríadas, que son las divinidades paganas, que hacen referencia especialmente a esta unión de estos 6 personajes totalmente históricos, tenemos ese hijo de Babilonia, que le llaman Tamuz, le llaman Horus, fue real, existió. Pensemos que cuando se endechaba Tamuz, ¿a quién se endechaba en realidad? A Nimrod. El lamentado era la muerte violenta de Nimrod, era el Adonis, las Adonías, que eran unas fiestas totalmente orgiásticas, que las mujeres habían caído en eso. Entonces, ¿existió ese personaje realmente, ese hijo de Semiramis? Bueno, Semiramis habrá tenido los hijos que habrá tenido, habrá hecho con ellos lo que sea, pero pensemos que ¿quién era hijo de Semiramis? ¿Quién era el famoso hijo de Semiramis? Nimrod.
que a su vez fue su esposo, con lo cual Semiramis fue mujer de Cus y era hija de Cam, igual que Cus. Cam engendró ¿a quién? A Cus, y Cus a Nimrod, el primer poderoso de la tierra, poderoso cazador delante de Jehová. Por eso están esas historias y esas imágenes, por ejemplo, egipcias, de Osiris como esposo y como hijo de Isis. ¿Qué representa? Vamos a poner la imagen. ¿Qué representa el hijo? Entonces, pues representa justamente la trascendencia, lo que tiene que alcanzar todo iniciado, es a trascender los opuestos. No, nosotros luchamos contra el mal. Según ellos, no hay que hacerlo. Hay que aceptar lo bueno y lo malo de nosotros, porque así es la divinidad. Por eso, de ahí vienen los lemas: el fin justifica los medios, de que no hay nada totalmente puro ni nada totalmente inmundo. Dios no es totalmente bueno ni Satanás totalmente malo. Son dos facetas de lo mismo. Y el hexagrama representa el 666, los 6 triángulos, los 6 lados, las 6 puntas. Cada triángulo equilátero tiene 3 ángulos de 60 grados. Pero ese hijo, bueno, puede representar a este Mesías que ha de venir, pero en realidad hace referencia al mismo Nimrod, el que fue muerto violentamente. Ese es Horus, por ejemplo. Horus era una faceta de Ra, el dios Sol, que hacía referencia también a Cam y por supuesto también a Nimrod y por ende a Cus. Y pensemos que, por ejemplo, en la mitología egipcia, Horus venga la muerte de su padre, de Osiris. ¿Y quién mató a Osiris? ¿Quién mató a Nimrod? ¿Quién mató a Nimrod? Y lo partió en pedazos. ¿Quién lo hizo? Parece que no estamos atentos a todo lo que se presenta en el ministerio. Lo hizo Sem. ¿Acaso hubo un hijo de Semiramis que vengó a Sem? No, eso no es histórico. Vamos a seguir. Y esto se ha comentado también ya desde hace varios años, esa referencia del hexágono, ¿con qué? Con el candelabro. Y ese Mesías, sí, el verdadero, la simiente que había de venir. Cuando lo miramos en esta perspectiva, el candelabro, en la vara central, ¿qué número ocuparía? Si lo miramos en esta perspectiva, podría ser la primera o podría ser la séptima. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pero claro, en la perspectiva tradicional, ¿qué es? La cuarta, ¿no? La del medio. Y por eso también la profecía en Habacuc 3:2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. El 4 es la mitad, entre el 1 y el 7, el 4 es exactamente la mitad. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Representaba el primer milenio también, la promesa, la simiente, la segunda venida y, por supuesto, la primera venida en el medio de los tiempos. Ese verdadero hijo. Todo siempre es un plagio, una corrupción de la verdad. En el fondo, ese hexagrama y esa unión de los opuestos, porque al fin y al cabo, Jesús, en su cuarto milenio, en el medio, en su encarnación, representa la unión del cielo con la tierra. Es que realmente ese hexagrama, con ese punto central, esa vara central, es que es un símbolo totalmente bíblico. Pero claro, también Babilonia lo usa. Hablábamos de la copa la vez pasada. Dice, bueno, a nivel de mitología, como Nin, el hijo, se le describía como un joven o un niño, y ese joven o niño era representado generalmente con una copa en la mano. Esa copa para el público lo mostraba como el dios de la borrachera, y no hay duda de que había abundancia de tal borrachera en sus orgías. Sin embargo, después de todo, la copa era principalmente un jeroglífico, el del nombre del dios. En el lenguaje sagrado, el nombre de copa era Cush. Y así la copa en la mano del joven Baco, el hijo de Etíops. Cush quiere decir Etiopía, el hijo de Etíope, y quién es decir, el padre de los etíopes, con lo cual el hijo mostraba que él era el joven Cush o el hijo de Cush, Nimrod, haciendo referencia como esa rama, como ese vástago, como esa simiente, y teniendo esa reverencia también por esa copa que hacía referencia a su padre, el gran profeta de Babilonia, la copa donde está ¿qué? La doctrina. Y copa, no tenemos Cush, está totalmente emparentado con la palabra Kos, solo difiere en la última letra, en el mismo hebreo, y es búho
búho, el que ve en la oscuridad el conocimiento, la sabiduría, cáliz, copa, taza, vaso. Apocalipsis 17, condenación de la gran ramera, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La doctrina satánica, la doctrina babilónica, que quién había sido el gran creador de esa doctrina, o por lo menos el renovador, porque ya venía de antes, pero después del diluvio todo hubo que readaptarlo y volverlo a sistematizar. ¿Quién hizo eso? ¿Quién era el gran sabio de la época antigua? El gran forjador del espíritu de la doctrina babilónica, Cush. Seguimos, vamos a ir mostrando. Y luego este Cush, ya vimos cómo es el Tot egipcio, el Hermes griego, bueno, el Hermes Trismegistus, el 3 veces grande, y Mercurio para los romanos. Aquí tenemos una imagen de Hermes, de Mercurio, con 3 cabezas, Trino, el 3 veces grande. Esto era un dios romano que hacía referencia a Mercurio, y esta imagen, si recuerdan la última, era algo que hoy se encuentra, este tipo de imágenes, plagado en todas las construcciones templarias. Era el Baphomet, el dios de los templarios, que hacía referencia ¿a quién? A Hermes, a Cush. Y los templarios también adoraban a un dios gnóstico. Esta imagen de esta serpiente con cabeza de león, solar, aquí lo tenemos también en otras formas, como un cabeza de gallo, un dios solar, es un símbolo, con piernas como serpientes, esas 2 serpientes que es la dualidad. Y este dios se llamaba Abraxas. Es todo simbólico, no es que ellos pensaban que ese dios era así, pero es que es todo un simbolismo. Dualidad, el dios solar, es decir, el panteísmo, la adoración al universo, y en la palabra Abraxas también era Abrak, de donde viene, era un nombre mágico, de donde viene el famoso abracadabra, nombre mágico. Aquí nos habla de que el gallo es un símbolo totalmente solar, como prácticamente ningún otro, y que el gallo, símbolo de la vigilancia y la sabiduría, figura de Mercurio. Esto lo veíamos. ¿Y por qué esto tiene que ver con templarios? Aquí tenemos un sello templario, Templus Secretum, con Abraxas. Aquí lo tenemos, 1259 en Francia. Totalmente gnosticismo. ¿Adoraban a quién? A este Mercurio, a este Hermes, Tot, Cush, el 3 veces grande. Vamos a ver un par de cosas de un libro. Gobernante de las esferas celestes, Arconte. Ya veremos algo de Arconte. Demiurgo del mundo de la materia, divinidad psicobomba, es decir, un mensajero, alguien que cruza todas las dimensiones, que guía las almas, y mensajera a través de los diferentes niveles de manifestación cósmica. Creador demiurgo, recordemos esto, porque generalmente todo el paganismo se habla siempre cuando escuchan la palabra demiurgo, quiere decir un creador. ¿Y por qué era un demiurgo? ¿A qué hace referencia? Era alguien que era una emanación de ese Dios absoluto, que es incognoscible, que no podemos calificarlo, de donde viene esa energía dual. Siempre eran personajes hermafroditas, por eso las 2 serpientes, y creaban sobre lo que ya estaba creado. Recordemos que Jesús, cuando dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese Dios que crea los cielos y la tierra, crea los elementos. Después, a partir de ahí, los ordena con su palabra y con sus manos, pero los elementos, la materia primordial, la crea. Al principio, es la primera obra de la creación, es Jesucristo. Es el mismo Jesucristo. Generalmente se dice, la primera obra que hizo fue crear la luz. No. Primero crea todos los elementos y todo está desordenado y vacío. Y luego, por eso empieza la mañana, porque antes estaba todo oscuro, ¿qué hace? La luz, enciende el sol, la primer lumbrera. Y se hace visible el sol, eso ya lo explicamos, el día 4. Y luego, ordenando los elementos con su voz, va generando todo lo que existe. Y al final con sus manos. Y uno dice, bueno, pero ¿era solo Jesús el que crea? Pensemos que el plan de la creación y de la salvación es ideada, planificada por el Padre y ejecutado
por Jesús en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Si nosotros viéramos, es decir, manifestándose, digamos, creando, veríamos a Jesús. El Padre es el que hace el plano, el Espíritu Santo es invisible, pero actúan por el poder del Espíritu Santo. Y la salvación también. ¿Y por qué? Bueno, porque ellos lo dispusieron de esa manera. Pero la creación y la salvación, el Padre la idea, es el plan, por eso Jesús decía, no hago mi propia voluntad, sino la de mi Padre, y Jesús ejecuta, tanto uno como el otro, y siempre en el poder del Espíritu Santo. Nuestro Dios se llama Abrayas, es a la vez Dios y Satán, y abraza en sí mismo el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas. Esto era lo que creían los templarios, hoy jesuitas. Masonería. Abrayas dice la verdad y la mentira, el bien y el mal, la luz y la oscuridad en una sola palabra. Los autores también trazan algunos paralelismos entre el dios gnóstico y Metatrón de los cabalistas medievales, así como el dios oculto de los caballeros templarios. ¿Y quién era Metatrón? También vimos que hacía referencia ¿a quién? A Enoc. ¿Y Enoc qué quiere decir? Iniciado. Es decir, el primer, por así decir, gran iniciado a nivel humano, directamente por Caín fue su hijo, preparado, y por eso le puso ese nombre, tenía que cumplir una labor, la cumplió. Pensemos un paralelismo, el primer gran patriarca, Caín, el segundo gran patriarca, Cam. Los hijos de uno y del otro son esos iniciados que esos grandes teólogos de la doctrina satánica. Por eso Cush es como un nuevo Enoc. Por eso cuando hacen referencia a Metatrón, los cabalistas también hacen referencia al 3 veces grande, a Hermes. Este Sidris, para los islámicos, lo ponen como el mismo Hermes, con lo cual el mismo Tot, el mismo Cush, pero también dicen que es Enoc. Y por eso se hablaba de que había un Enoc antediluviano, uno postdiluviano, y luego hablan de uno después, el 3 veces grande. ¿Qué pasa? Los cabalistas han utilizado, generalmente se utiliza la figura de Enoc. Cuando nosotros tenemos esos libros de Enoc, ese conocimiento de Enoc, eso es ocultismo. ¿De quién venía? ¿Del Enoc bueno o del Enoc malo? Del hijo de Caín. Pero luego utilizan la figura del bueno para decir que fue ascendido al cielo. Pero vemos esa referencia, esa equivalencia entre Cush, ese Hermes, con el Enoc también antiguo. Ambos grandes iniciados, grandes planificadores de la doctrina, grandes teólogos y profetas. La dualidad, aquí tenemos un Dios que era romano, hombre y mujer, a veces joven y adulto o viejo, que tenía las dos llaves, la de plata y de oro, que tenía dos caras y a veces tres. Aquí vemos una imagen etrusca de ese mismo Dios, siempre con dos caras principalmente y una tercera muy oculta, y era el dios Jano. Aquí tenemos la figura del Baphomet templario. ¿A quién adoraban? Al 3 veces grande, a Jano, a Hermes, a Cush. Y luego el catolicismo, que repite la historia diciendo que es Jesús. Y aquí lo tenemos, el anillo del Papa, con Pedro, dicen que Pedro, con las dos llaves, que es a referencia al dios romano, al dios principal de todo Roma, que era Jano. Janus, Janu, de donde viene Nero, es el dios solar de origen etrusco, ocupaba el punto más alto del escalafón entre los dioses antiguos etruscos latinos. El dios recibía 3 nombres en función de su rito mistérico. Un nombre de carácter sacerdotal, Jano. Un nombre público profano, Quirinus, Quirino, que era el dios del fundador de Roma, porque dicen que Rómulo, cuando fue ascendido al cielo, otra vez como Enoc, toma el nombre de Quirino, Rómulo, el fundador de Roma. Cush, fundador de Roma. Y un tercero secreto y de carácter iniciático que nunca se divulgó de manera explícita, Arco, Arjó, Arcanus, Arconte, el oculto, lo secreto. Y aquí tenemos el tetragrama de Jano, aquí tenemos el crismón y las 4 letras, la X, esa P que es la Rho, la alfa y la omega, forman el nombre también de arco, lo que utiliza el papado, el famoso crismón a partir de Constantino, pero que ya estaba como figura de este Jano, que en el fondo era Hermes, ya lo vimos, era Cush, era Tot,
y aquí tenemos un hexagrama. Siempre lo mismo, arco. Esto es masonería pura. Arca de la Alianza y lo ponen dentro de un arco. ¿Nos suena? El Arca de la Alianza es un pacto. ¿Nos suena un arco con un pacto? Arco iris. La famosa orden, el grado del arco real, trascendental en la masonería, y también tiene este símbolo. Parece la H de los jesuitas, ¿no? Son 3 tau, y ya lo vimos que esto representa el templo de Jerusalén. Aquí tenemos crismones con el arco real, y aquí tenemos el pergamino de Kirkwall. Es el documento quizás masónico más antiguo que viene de Escocia, que es totalmente templario. Y ahí vemos el Arca de la Alianza y el arco real. En la mitología y religión romana, Quirino, latín, es un antiguo dios del Estado romano. En la Roma del Augusto, Quirino también fue un epíteto de Jano, como Jano Quirino. Su nombre puede derivar de la palabra sabina, quiris, lanza. Quirino es probablemente un adjetivo que signifique portador de la lanza, en idioma sabino, Jano Quirino. Este Rómulo, este fundador de Roma, Quirino, Jano, Cus, portador de la lanza. La lanza es un símbolo fálico, ¿no? Tipo un obelisco, pero también tiene que ver con algo sumamente sacerdotal. ¿Qué era la lanza? La vara, el dedo de Dios, lo que engendra, lo que sella, instrumento de juicio, de castigo, el portador de la lanza, porque Tot era un juez también. Vamos a ver algo de este arco real. La masonería del arco real es la base y piedra angular de nuestra estructura masónica. Este dios arco. Lawrence Dermont, segundo gran secretario de los antiguos, fue siempre un entusiasta del real arco, al que describió como la raíz, corazón y médula de la masonería. Estos son todas de páginas masónicas, de distintas. El real arco es, por cierto, la progresión natural de la francmasonería que provee la obtención de los auténticos secretos, el oculto, el arconte, el secreto, el arcano, los arcanos, los secretos. Estos genuinos secretos son descubiertos únicamente en la ceremonia de exaltación, en la que se nos informa de que el santo arco real no es un cuarto grado, sino la culminación del grado de maestro masón, ¿no? Aprendiz, compañero, maestro, pero es parte ya final del tercer grado. La masonería del real arco trata del retorno a Jerusalén. Es lo más importante en la masonería, es el retorno a Jerusalén, y tiene que ver con el Arca de la Alianza, con el templo. De los cautivos sobrevivientes y de sus descendientes. Su tema principal está centrado en la remoción de escombros del sitio del templo para preparar el terreno para los cimientos del segundo templo. Claro, es algo que según ellos muy antiguo. En esta etapa se nos narra cómo y en qué circunstancias especiales se recuperan los auténticos secretos. Leemos en las escrituras del profeta Ageo que el segundo templo no era nada tan importante, pero lo que sí era importante fue el comentario. La gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera. De esta declaración se infiere que en el lugar de esplendor material del templo de Salomón surgiría un desarrollo espiritual que inspiraría ideas más elevadas del Dios de Israel, antigüedad del real arco. Ellos dicen que son cristianos, pero en vez de aplicar que esto se refiere a Jesucristo, no, a un descubrimiento que tiene que ver con el templo de los mayores secretos. Y dicen que son cristianos. Y finalmente el arco real aporta el conocimiento del mayor secreto perdido para los masones. En una ceremonia muy lúcida, cargada de simbolismo, que hará reflexionar al nuevo compañero. ¿Y cuándo comienza esto en la masonería? ¿Cuándo la masonería se da un vuelco tremendo y es un punto de inflexión? Y comienza todo esto de la vuelta a Jerusalén en esas antiguas cofradías de constructores templarios. Y aquí tenemos una logia masónica y aquí tenemos el símbolo del real arco, la triple tau, dentro ya no de un triángulo, sino de un hexagrama, Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué quería decir eso? El hexagrama, el símbolo, el crismón, es el eje central, el eje del mundo, Jerusalén. Son las 3 dimensiones, este-oeste, y la vara que cruza, digamos, transversal, de arriba abajo, es la vara que pone el eje, el punto central, Jerusalén. Aquí tenemos una moneda romana de Jano, muy antigua. Lo vemos a Jano, 2 caras, Cus, siempre pensemos en Cus.
y que tenemos un barco. ¿Por qué un barco? Este es un símbolo, es el símbolo de París. Bueno, fue el símbolo en la era napoleónica. Ahora es muy parecido, solo que en vez de las abejas están las flores de lis, pero Napoleón es como que fue al origen más literal, las abejas. Y que vemos un barco, una mujer llegando. ¿Y por qué 3 abejas? ¿Por qué un barco llegando a dónde? ¿A París? ¿Una mujer llegando en barco? ¿Y por qué 3 abejas? Tríada femenina. ¿Y quién llega a París? Dicen que Isis, Semiramis, la última de esta tríada, ¿no? La nieta, la hija. Y por esto y muchas cosas más, sabemos de que París fue fundado por Isis, fue fundado por Semiramis. ¿Será que a Roma lo fundó Cus? Y vamos a seguir. ¿Quién más también tiene en sus monedas los romanos que había llegado y decían que había llegado en un barco? El padre de Jano, Saturno, Cam. Y dicen que Rómulo, el fundador de Roma, justamente es Jano, que es Hermes, que es Tot, que es Cus. Y la historia es que él recibe a Saturno ya muy anciano, y Saturno reina en Roma. ¿Por qué este que reinaba en Roma le dejaría a alguien que llega luego? ¿Por qué lo veneraría tanto para darle el trono? ¿Era su padre? ¿Era Cam? Esta historia será pura mitología. Luego de Júpiter, que era el dios principal, el primero de todos era Jano. Pero luego estaba Júpiter, el gran monarca, el Zeus, el Nimrod. ¿Nimrod llegó a Roma alguna vez? Seguro que no. Pero se lo reconocía como el gran monarca. ¿Será que Roma fue fundada por el mismo Cus? ¿Y que tanto Cus como Cam terminaron sus días en Roma? Veremos algunas cosas. Aquí tenemos a la diosa Juno, madre de Jano, que es la misma Cibeles. Ya lo vimos, el símbolo de Juno, la estrella de 8, con la cruz, esta especie de llave, y aquí vemos el Vaticano, que no solo es una cerradura, sino la llave también. La forma del mismo Juno, madre de Jano. Cibeles, la diosa madre, Naama, esposa de Cam, madre de Cus. Aquí tenemos una especie de medallón, un poco antes de los jesuitas, 1400 y pico también en Francia, herencia templaria, cuando se estaban gestando los jesuitas, y vemos Cristo Jano, esta cuestión masculina-femenina con las 2 llaves, la llave de Jano, de Cus, con la llave también de Cibeles, las 2 llaves. La diosa Capitolina, la loba Capitolina, símbolo de Roma. La diosa loba de la mitología romana es la loba Capitolina, también conocida como Luperca. Según la leyenda, amamantó y crió a los gemelos Rómulo y Remo, quienes fundaron Roma. Sí, tuvieron una disputa, parece que Rómulo mató a Remo y al final Rómulo funda Roma. Y ya los amamanta, los cría en una cueva. Según la antigua interpretación, el término lupa, loba, no se refería a un animal, sino a una mujer. Acá la herencia es una mujer que después los cría también. Todo es simbólico. En la antigua Roma, lupa era un término utilizado para referirse a las prostitutas. Y de esta palabra deriva el término lupanare, que designaba un lugar de reunión de este tipo de figuras. La gran diosa Capitolina, la gran loba romana, ¿era quién? La madre de las rameras. La gran diosa madre de las rameras. ¿Quién era la madre de las rameras? ¿De dónde viene toda esa descendencia sacerdotal femenina? Naama Semiramis, ¿no? Y Naama, la gran madre de las rameras. Roma, también su gran diosa, aparte de Juno, que era la protectora de Roma, pero luego la loba Capitolina, la misma, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Casualidad que la Biblia la describiría así a Roma, por eso los cristianos de los primeros siglos realmente identificaban a Roma como esa gran Babilonia. Y tenemos todo simbólico, esta diosa protectora de Roma.
¿Quién? Nada más. Aquí tenemos este símbolo del Papa Urbano VIII, las 3 abejas, el 666, ¿no? Las 3 diosas. ¿Y por qué pongo este símbolo? Porque este escudo tan conocido es de la familia, los Barberini, del cual era este papa tan famoso, Urbano VIII, y ellos construyeron su palacio justo donde estaba el templo de la loba capitolina, de la diosa capitolina, de Luperca. ¿Por qué lo hicieron? ¿Casualidad? Las 3 diosas. Nada es casualidad. Lupe, porque yo cuando dije lupa me sonaba también a alguien, me sonaba a Lupe, a Lupita. Lupe es un nombre propio que puede ser un acortamiento de Guadalupe, la diosa, la emperatriz de América que ya está embarazada, o un nombre independiente, también puede ser una variante de Pilar. Fanny habló de Pilar, ¿no? Un pilar que tiene que ver con el obelisco y con la Gran Madre. Pero, ¿de dónde viene el nombre Guadalupe? Y será, bueno, no es Lupa, es Lupe. El nombre Guadalupe puede provenir de la frase árabe Wad al-Luben, que significa río oculto. Otra teoría es que es una combinación del árabe Wad, que significa río, y del latín lupus, que significa lobo. Lobo, loba. Que daría como resultado río de lobos. ¿Vemos de dónde viene Guadalupe? Nombre tan utilizado en México. De Luperca, de la diosa capitolina. Madre, bueno, prostituta, la madre de las prostitutas. Bueno, hoy nos han puesto el nombre que tenemos, ¿qué va a ser? Daniel 8 nos habla, dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Habla de Grecia, ¿no? Y al fin del reinado de estos, de Grecia, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey o un reino altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Y quién es este reino? Roma. ¿Por qué entendido en enigmas? ¿Por qué Roma era tan dado a los misterios? En Roma el ocultismo era tremendo. Recuerdan que Hislop nos decía que ya existía el Pedro, un Pedro que era el gran pontífice, el gran intérprete de los misterios. ¿Y por qué el gran Pedro, intérprete de los misterios, estaba en Roma? El que tenía las llaves de los grandes misterios y pequeños. Porque eran los sucesores del gran intérprete, del gran escriba, del gran profeta del ocultismo, de Kush. Porque llevaban en su ADN esa búsqueda de los misterios. ¿Es que Kush realmente fue el fundador de Roma? Y luego Cam llegó ahí. ¿Por qué esa obsesión de mover cielo y tierra para buscar obeliscos habido y por haber en Egipto para llevarlos a Roma? Porque sabían quién era su gran dios. En ningún lugar se adoró tanto a Saturno tampoco como en Roma. Y Jano era un dios, dicen que era un dios único de Roma, pero era el mismo Hermes. ¿Por qué estos 2 personajes terminaron en Roma? ¿Por qué se los ponía llegando en barco? Porque fue verdad. ¿Y por qué este reino entendió en enigmas? Que después se consuma con el papado, obviamente. Es muy probable que esa historia sea cierta y que Kush y Cam, y que Kush haya fundado Roma y Cam acabado sus días en Roma. Luego veremos algo muy interesante. Kush, caos, confusión. Orden a partir del caos. Kush fue la confusión. ¿Y quién puso el orden? Su hijo, Nimrod. La copa. Claro, también había la sangre del pacto. ¿Quién derramó la sangre? Su hijo Kush. Él era la copa. Él era el intérprete, el fundador de Babilonia, como nos decía Hislop. Nimrod, el ejecutor y el que derrama su sangre para confirmar el pacto, porque la copa es un misterio y es un pacto. Hay un verdadero pacto y hay un falso pacto. Copa, pacto, búho. Fundador, inspirador y profeta de Babilonia. Tot, Hermes, el 3 veces grande, Mercurio, Jano. Y aquí tenemos el anillo de Jano, del Papa, que dice que es Pedro. Bueno, sí, el Pedro, el intérprete del ocultismo. ¿Y por qué Jesús le puso Pedro a Cefas? Qué cosas, ¿no? Dios de los iniciados, escribas, magos, alquimistas, filósofos. Los grandes alquimistas, los grandes iniciados tienen esta reverencia por Hermes, por Kush,
Este hombre de la oscuridad, ese profeta sin rostro que le llamaban los árabes, claro, porque es el que pasa desapercibido. Cam, el gran originador, el obelisco es muy evidente, Nimrod, el gran monarca, pero Cus pasa desapercibido. Pero para los escribas, que son los que dominan el mundo, los que tienen el conocimiento, es su gran Dios. Por eso le llamaban el 3 veces grande, que también hace referencia a esa tríada también de dioses y diosas. Jano, arquitecto, porque Jano era el arquitecto, era el dios también de los colegios de albañilería, de arquitectura ya de las cofradías romanas. Príncipe, pontífice, intérprete, Pedro. Portador de las llaves de los pequeños y grandes misterios, Arco, el oculto. Este personaje es Cus. Aquí lo tenemos, también la moneda con un garrote, el garrote de Vulcano, que era el que partía el mundo. ¿Por qué? Porque por Jano, por así decir, fue el causante de la partición, de la confusión de lenguas y de la repartición del mundo, generando esa Babel. Nimrod siempre ejecutando el plan de su padre. Y por eso también tenía el garrote de Vulcano, porque era el que partió en pedazos el mundo. Aquí tenemos una figura de Hermes que también es Jano, dice Janos hermético, con la vara de Hermes, la dualidad. Y aquí tenemos a los jesuitas, utilizando ese crismón, las tibias y la calavera, que sabemos que tiene esa referencia oculta del secretismo, del ocultismo y de Jerusalén. Y ellos lo usaban en la iniciación del juramento de cuarto grado, el juramento extremo jesuita, utilizaban estos símbolos, una cruz roja, una daga, había una bandera negra con estos símbolos, que ya era templario, lo vimos, y la inscripción INRI, pero la inscripción Justum necar reges impíos. Es justo exterminar a los reyes impíos, juramento jesuita. Y aquí tenemos el jesuitismo con esa H que vimos que simboliza ¿qué? Esa H, esa triple tau que simboliza Jerusalén y se lo escriben en minúscula, era el símbolo, esa H, también de Saturno, con lo cual tenemos el hexagrama, tenemos el crismón, tenemos otra vez siempre Jerusalén. Su propósito es Jerusalén. Aquí tenemos el crismón y aquí tenemos a Saturno, aquí tenemos el ojo de Saturno, tiene su ojo, y por supuesto el ojo masónico dentro de ese hexagrama. Vamos a ver algunos ojos católicos. Bueno, se me quedó una diapositiva también, lo siento. Y luego el símbolo del IHS con un hexagrama. Lo siento, espero que no en las más importantes no me falte. Y vamos al ojo, vamos a ver algunos artículos que están muy bien, más allá de ciertas cosas, ciertos matices que pueden ser, lecturas del autor, pero busqué algunos artículos estudiando mucho la historia de cómo aparece este ojo y el triángulo, el ojo especialmente en Occidente, y encontré algunos artículos que están muy bien, muy fieles a la verdad, más allá de otras cosas que puedan decir. Bueno, dice el origen del triángulo con un ojo que está en billetes de $1. La presencia de este icono ha suscitado muchas teorías, pero ¿cuál es la historia del símbolo? Dice, originalmente era un símbolo cristiano, empezó dentro del catolicismo, dado que los primeros ejemplos de su uso conocidos se pueden encontrar en el arte religioso del Renacimiento para representar a Dios. Un ejemplo temprano es el cuadro Cena en Emaús, pintado por el renacentista Portormo en 1525, aunque el símbolo del ojo fue añadido más tarde, quizás en el siglo XVII. Este es el cuadro que siempre te muestran que es el primer imagen del triángulo del ojo, pero al final ese triángulo del ojo lo pusieron como 100 años o más, por otro autor. Al principio no estaba, con lo cual no es. Dice, otra clave del icono se halla en un libro de emblemas llamado Iconología, publicado por primera vez en 1593. En ediciones posteriores, el ojo de la providencia se incluyó como un atributo de la personificación de la divina providencia, es decir, la benevolencia de Dios, como sugiere el nombre del símbolo y su uso temprano. El ojo de la providencia le llama, ¿no? El catolicismo. Fue inventado como un signo de la compasiva vigilancia de Dios sobre la humanidad. Nadie está seguro de quién lo inventó originalmente. Sí, había un ojo en egipcio, pero ese ojo dentro de un triángulo, en el fondo no se sabe de dónde surgió.
pero se considera que su creador partió de un conjunto de motivos religiosos previamente existentes. Bueno, no habla después del triángulo como la Santísima Trinidad, que ya existía, y dice: los rayos de luz que a menudo se muestran emanando del símbolo también son un signo preexistente del resplandor de Dios en la iconografía cristiana. Dice: todo esto se materializó a fines del siglo XVIII. Se materializó, dice, es decir, hay algunos vislumbres a fines de 1500, 1600 y pico algo que aparecía, y luego ya en 1700 empieza a gestarse, a aparecer en más lugares. 3 ejemplos claves de este periodo demuestran la diversidad presente en el simbolismo del ojo de la providencia. En la Francia postrevolucionaria de 1789, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Jean-Jacques François Le Barbier, se puede ver al ojo de la providencia en la parte superior. Muchos lo conocen, luego lo veremos. En este caso fue utilizado como un símbolo paternal que vela por la nueva nación que proclama igualdad. En Londres, en 1794, Jeremy Bentham encargó al arquitecto William Reveley que le diseñara un logotipo para su panóptico, un nuevo modelo de prisión diseñado para permitir la vigilancia continua de cada celda. El diseño resultante incluyó de manera prominente el ojo de la providencia, un símbolo que representa la mirada sin pestañear de la rectitud judicial, rodeado de las palabras misericordia, justicia y vigilancia. Y volviendo al gran sello de Estados Unidos, bueno, porque nos decía otras cosas antes, 1782, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams habían propuesto ideas para el diseño, pero fue Charles Thomson, secretario del Congreso, quien ideó la pirámide y el ojo de la providencia. Bueno, este se lo dio a otro y otro lo hizo. Entre los otros elementos del sello, en colaboración con un joven abogado y artista llamado William Barton. La pirámide inacabada estaba destinada a simbolizar fuerza y duración, con 13 niveles para representar los 13 estados originales de Estados Unidos. Ah, eso es satánico, el 13. Bueno, se formaron 13 colonias, así lo quiso Dios, y 13 es el símbolo del Mesías. Todas eran muy protestantes, había una, Maryland, que tenía ya más influencia católica. Pasa que, bueno, había un hombre que pidió permiso al rey de Inglaterra para formar una colonia que pueda haber, según él, libertad religiosa, para que pueda también existir el catolicismo. Porque los otros no querían saber nada del catolicismo. Claro, era una tierra enorme y había gente que llegaba, se instalaba donde podía y hacía un poco lo que quería. El ojo de la providencia, como en los anteriores ejemplos del mismo periodo, era un símbolo convencional de la supervisión comprensiva de Dios sobre esta nación incipiente. Dice, esto es cosa del autor, en ninguno de los 3 casos la masonería se involucró en la elección del símbolo. En el tema de la cárcel inglesa no lo sé, en el tema de la Revolución Francesa la masonería no tenía nada que ver. Y en el tema, en esa seguro que sí, y en el tema de Estados Unidos se funda en 1776, el mismo año que se fundan los Iluminados de Baviera. Pero los Iluminados de Baviera en ese tiempo eran 5 en una cueva, podían en cuestión de nada infiltrar toda la nación de Estados Unidos. Difícilmente, pero surgen al mismo tiempo. Interesante. Los detalles conocidos de los primeros años del grupo original, que se dice que fue fundado en Baviera en 1776, nos habla de los Illuminati aquí, que hay de los Illuminati, y disuelto en 1787 son escasos. Inconvenientemente, tampoco sabemos qué tan importantes eran los símbolos visuales para esta orden. Claro, porque generalmente se lo conoce como el ojo iluminado, el ojo Illuminati. Pero ¿hay registros de que los Illuminati lo usaran? Hay muy pocos registros de los Illuminati. Duraron muy poco como orden independiente y se sabe muy poco de ellos en realidad. Parece que los Illuminati se inspiraron en las ideas detrás de la masonería, que había utilizado esporádicamente el ojo de la providencia. 1717 surge oficialmente la masonería. ¿Usaban de entrada el ojo así por...? No. Hasta 1800 se usaba poco y el primero que lo empieza a usar es el catolicismo. Era un símbolo aparentemente cristiano y los masones lo empezaron de a poco a usar también. El ojo de la providencia como símbolo del arquitecto supremo, Dios, siguiendo el ejemplo de muchas otras iglesias en ese momento. Sin embargo, los masones no usaron ampliamente el símbolo, al menos hasta finales del siglo XVIII. Es decir, hasta finales, cuando es la época de la Revolución Francesa. ¿Por qué pongo este artículo? Porque estuve investigando todo lo que pude y lo que dice es verdad. Por eso lo encontré y digo, mira, muy interesante. Y no antes que Bentham, Le Barbier y Thomson lo adoptaran para sus propósitos. Es decir, a partir de aquí, a partir de la época de la Revolución Francesa,
realmente es cuando, de los iluminados de Baviera, es cuando el ojo a nivel iconográfico es como que explota y se empieza a usar en todos lados. Pero antes solo estaba en iglesias cristianas. La masonería, no pude realmente encontrar registros ni de los propios masones si en los 1700 y pico lo tenían. Pero lo que es seguro es que después de 1800 es cuando lo empiezan a usar abundantemente. Antes solo era una cuestión como, aunque sea entre comillas, cristiana. Vamos a ver el tema del ojo a nivel bíblico. Mateo 6, 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Claro, el ojo está totalmente ligado a la luz. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Esto puede ser de un tema del ojo espiritual, pero el ojo está relacionado con la luz. ¿Quién capta la luz? El ojo. Entonces, un ojo iluminado, ¿es un símbolo totalmente satánico o es una corrupción de algo, si Satanás lo usa? Mateo 6, 23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es decir, es interesante, Jesús reconoce que las tinieblas son luz también. Son una luz oscura, un sol negro. ¿Recordamos ese sol negro de Saturno también? Ese búho en contraposición del águila, del sol blanco. El sol en realidad es blanco, nosotros lo vemos amarillo. Pero si tu ojo está en tinieblas, ¿cuánto no serán esas mismas tinieblas? ¿Qué era Isis? ¿Por qué el color negro de las vírgenes negras? Que comienza con los templarios, basándose en Isis. ¿Por qué el color negro? Simbiosis de Semiramis con Nimrod, que era negro, pero a nivel simbólico era la pupila del ojo. Interesante, la luz que es blanca, la parte más importante del ojo, que es la que está ligada totalmente con la luz, es totalmente negra. Esa dualidad que existe también en la creación. Y aquí tenemos las tinieblas, claro, si tu ojo es tinieblas, si tu luz es tinieblas. Vamos a ver un poco el tema de las pupilas. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Es la pupila. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Aquí son tres palabras diferentes. Hay algunas otras, pero estas son las tres palabras que se usa que se traduce como niña de su ojo. Tenemos bat, que viene de hija, también ciudad, doncella, muchacho, niña de los ojos. Y esto viene de ben, que ben es ¿qué? Nación, afligido, becerro, cabrito, corderito, edificador, poderoso, primero, rama, renuevo, saeta, ungido, valiente, vástago. Cuando los judíos hablan Ben Yosef, Ben es el hijo de tal, es hijo también, es hija y es hijo. Baná, la raíz, albañil, canterón, edificador, edificio, fortificar, tener hijo, maestro, obra, reedificar, restaurar. Para ese tema masónico también. Luego hay la otra palabra que se usaba es Ishón, 380. Hombre pequeño, del ojo, la pupila o globo, medianoche, niña del ojo. Pero Ishón viene ¿de qué? De Ish. Ish es hombre, varón. Por eso Isha es varona. El primer nombre de Eva, Isha. Hombre como individuo, personas masculinos. Hombre humano, macho, marido, persona, varón. Y luego la última palabra que usaba es babá. Pupila del ojo, niña de los ojos. Y babá viene de Babel, confusión. Interesante, ¿no? Niña de los ojos, pero puede ser niño también. El que os toca a la niña de mis ojos. Claro, la pupila es quizás de lo que más protegemos de nuestro cuerpo. Y es la luz. Pero esa luz puede ser tinieblas. Esto es una parte de algo que presentó Ángel, quizás alguno se acuerda, hace unos años. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas. Veíamos esa pupila que es de donde venía la Virgen Negra, y tus ojos como paloma. ¿Y quién es la paloma también? Cantares, también seguimos en Cantares, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas. Ojos como palomas. La palabra ojo, ayin, fuente. Ojo, fuente, cara, faz, el rostro mismo, la luz, ¿no?
vigilante, vista. Y luego la palabra paloma, ioná, paloma, el calor de su apareamiento. Eso es paloma. La unión de los opuestos. Es decir, decimos, bueno, es el hexagrama, es la unión sexual. Y de ahí viene yayin, efervecer, vino, banquete, libación. Yak, mano, costado. Libación, que es derramar vino. En general se hacía vino. La mano, el costado. Se derramó la sangre. Yoná, Jonás, paloma. Ojo. Esto es un poco lo que presentó Ángel. Ojo, libación. Aquí tenemos una lágrima como una libación, pero la libación que era de vino. El costado traspasado, el ojo, la llaga, tiene forma de ojo. Y vemos el ojo de Horus o el ojo de Ra, con esa gota, con esa libación también. Todo siempre es igual, todo es igual. Todo es plagiado. Satanás no inventa nada. Nada, absolutamente nada. Lo plagia, lo corrompe. Recordamos lo que presentó Víctor, ese especie de Vaticano africano, que en vez del obelisco que hay, una paloma. La paloma es la diosa, pero es el dios. Baal, Astarte, Cam y Nama. Siempre la dualidad. Y aquí tenemos el sello de Estados Unidos. Este es el sello como era originalmente. Bueno, así es. Y tenemos la declaración de de los derechos humanos. Esto es Revolución Francesa. Tenemos esto. ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo ojo? ¿Es el mismo símbolo? ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo espíritu? Cuando vemos este ojo y este otro ojo del gran sello, ¿es exactamente lo mismo? ¿Es el mismo Dios? Si es el mismo Dios, este libro que tenemos, por favor que me enfoquen, si este es el mismo Dios, el símbolo es exactamente igual. Este libro, Conflicto de los Siglos, pues lo tenemos que tirar a la basura. Y luego Apocalipsis 13, arrancar la página y luego la Biblia entera. Cábala. ¿Qué tenemos ahí? El tetragrama. Yo soy el que soy. El nombre de Dios. ¿Qué tenemos aquí? Cábala, dentro de la estrella de 6 puntas. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Es el mismo Dios? ¿Es el mismo Dios? No. ¿Cambian algo la forma? En nada. Satanás toma la misma forma, inclusive el nombre de Dios. Yo soy el que soy, el nombre de Cristo. ¿Quién se presentó? El ángel de Jehová, Cristo, diciendo, yo soy el eterno. Aquí este nombre habla de la eternidad de Dios. Por eso los judíos le llaman Hashem, el nombre o el eterno. Jesús dijo, yo soy el eterno. De esto se basa toda esta serie, de aquellos que dicen que Jesús no es eterno, sino nació de Dios hace muy atrás. Doctrina católica, doctrina cabalística, doctrina panteísta. Vemos que Satanás toma los símbolos a veces exactamente, las formas exactamente como son, pero las vacía de contenido y le pone su propio espíritu. Hace un cambio de 180 grados. El hombre es esencialmente bueno, pero desgraciadamente es corrompido por la sociedad. Esto es así, a nivel bíblico esto no tiene nada que ver, ¿no? Jean-Jacques Rousseau, ¿quién era Rousseau? Durante el periodo de la Revolución Francesa, Rousseau fue el más popular de los filósofos entre los miembros jacobinos. Fue enterrado como héroe nacional en el Panteón de París junto a Voltaire en 1794, 16 años después de su muerte. Murió justo antes de la Revolución, pero era el gran filósofo. El hombre es bueno por naturaleza. Los fundadores de Estados Unidos, los puritanos, los peregrinos, justamente eran esos que hablaban de la total corrupción del hombre. Es decir, eran antagonismo puro. El iluminismo, no le vamos a leer todo, fue un movimiento filosófico espiritual que incluyó diversas actitudes religiosas, como el deísmo y la crítica al cristianismo tradicional. Hablaban de la iluminación espiritual, los iluminados, donde surgen los alumbrados. Alumbrados era de mofa, era lo que usaba el término de la Inquisición en España para ese movimiento en los años 1500, porque todo esto surge más o menos en la época del Renacimiento. El iluminismo, la ilustración y el Renacimiento es paralelo, surge al mismo tiempo que el protestantismo. Si vamos a los orígenes del Renacimiento, te hablan ahí más o menos 1300. John Wycliffe, el lucero de la Reforma. Y luego la explosión del Renacimiento, 1500, 1600, 1500.
igual que la Reforma Protestante. Y ahí surge todo este movimiento iluminado, cuando surge una orden, los jesuitas. Y los alumbrados, San Ignacio de Loyola lo acusaron la Inquisición de ser de los alumbrados. Pasa que era un alumbrado católico, los otros ya eran demasiado liberales. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, todo siglo XVI, 1500, el iluminismo. Y luego surge la Ilustración, la filosofía, lo que desemboca, nos dice, aquí mismo en estos textos que puse, que esto desemboca en la Revolución Francesa. Dice, esta tendencia laica culminó con la Revolución Francesa. Una idea iluminada y surge el ojo, la luz, un nuevo movimiento espiritual que fue por toda Europa gestándose. Paralelo, equivalente, pero antagónico a la Reforma Protestante. Culmina la Revolución Francesa. Es fácil pensar que la Revolución Francesa y la Revolución de Estados Unidos son lo mismo, porque fueron casi al mismo tiempo, pero no. Aquí tenemos la Revolución Francesa, una imagen muy conocida. Esta diosa, especie de diosa razón, pisando a Cristo. ¿Hubiesen hecho eso los padres fundadores, que eran todos católicos? Todos cristianos. Bueno, lo siento, pero me faltan imágenes. Arriba de esta Biblia está la imagen de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, 1776. Una pena que me falten imágenes. Pero es lo mismo, una nación que quería una revolución, que quiso romper con todo lo cristiano, y otra nación que su propósito era volver y poder ser cristianos fuera de la persecución europea. Y aquí tenemos el billete del dólar. Claro, vamos a ver algo. Aquí tenemos el gran sello. ¿Son iguales? ¿Son iguales? Uno dice, sí. ¿Son iguales? ¿Hay alguna diferencia? Fijémonos el ojo del gran sello original, ese ojo con un fondo más celestito, y luego el otro, que esto ya es posterior, bastante posterior, que tiene una piel de serpiente. Parece que algo se infiltró, ¿no? Porque el billete de dólar tiene un símbolo masón, pero el origen de la masonería no tiene que ver. Pero el origen de la masonería no tiene que ver, es un bulo. Pues esto es una página de COPE. Claro, son medios católicos. Si dicen que todo esto es masonería, se ponen en compromiso, porque ellos tienen el mismo símbolo. Pero nos dan algunos datos interesantes. Los padres fundadores de Estados Unidos, como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams, no insistieron en la pirámide en el diseño del billete, pero sí en incluir el ojo como símbolo cristiano, vinculado a la idea de que Dios supervisa el destino de la nación. Franklin era masón, Jefferson no. Por ejemplo, Jefferson, igual que Lincoln, se dice que participaron en algunas reuniones, porque era muy común, pero no están oficialmente como masones, nunca tuvieron ni el grado 33 ni nada. Thomas Jefferson fue el autor de la Declaración de Independencia. La mayoría eran cristianos y algunos de ellos participaban en la masonería, una minoría. Además, la pirámide incompleta simboliza la fortaleza y durabilidad de Estados Unidos. Bueno, esto ya lo vimos. Dice, estos elementos, lejos de hacer alusión a la masonería, reflejan más bien los valores cristianos y la visión providencialista de los fundadores de la nación. Hasta ese momento era un símbolo que más que todo se usaba en iglesias cristianas, especialmente católicas, eso sí. ¿Por qué se relaciona el dólar con la masonería? La relación entre los símbolos del dólar y la masonería surge principalmente por la creencia de que muchos de los primeros personajes clave en la historia de Estados Unidos eran masones. Falso, eran una minoría y todos eran cristianos. De hecho, la masonería desempeñó un papel importante en la formación del país, bueno, ya que dice que varios fundadores como George Washington y Benjamin Franklin eran miembros de la orden, eso es verdad. Sin embargo, esto no significa que el diseño del dólar esté relacionado directamente con la masonería, sino más bien con los ideales de la Revolución Americana y la visión cristiana de los líderes de la época. De hecho, el diseño del billete del dólar que conocemos hoy ya era verde por un tema de pigmentación, era el más difícil de falsificar, por eso era verde. El diseño del billete del dólar que conocemos hoy fue aprobado mucho después de la Revolución, durante los mandatos de los presidentes Franklin Delano Roosevelt y John Fitzgerald Kennedy en 1935 y 1963, respectivamente. Es decir, la pirámide con ese ojo serpentino fue hecho ya en el siglo XX, mucho tiempo después. Y si uno busca, por gente que sí estaba metido en el ocultismo ya muy oscuro. Pero el símbolo primero, el triángulo, era diferente. Porque si hubiesen puesto un ojo de Dios
con piel de serpiente, pues da que pensar, ¿no? Pero esta gente era cristiana, jamás hubiesen hecho eso. Y vamos a ver algo más interesante. La imagen que casi reemplaza la pirámide en el billete de $1 por sugerencia de Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. Dice, por más icónica que hoy en día sea la pirámide, bueno, en realidad la que podía haber sido la real, la otra lo reemplazó. En el billete de $1, inicialmente esta pudo no haber salido del papel verde, aunque esta figura se inspiró por la historia de Egipto. Casualmente, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson pensaron en un faraón. Ambos padres de la patria nunca consideraron a la pirámide, querían un faraón. Imaginemos que vemos un billete de $1 y vemos el rostro de un faraón. Digamos, estos eran paganos, pero hasta la médula, ¿sí? Vamos a ver el motivo. Ambos padres de la patria querían que el gran sello de Estados Unidos representara la huida de los israelitas de Egipto a través del Mar Rojo, que fue abierto por Moisés. El relato cuenta que ellos pasaron, mientras que el faraón y su ejército fue sobrepasado por el mar. Este momento bíblico se pensaba como un símbolo del triunfo de la democracia sobre la tiranía. Benjamin Franklin y Thomas Jefferson también querían usar el lema «La rebelión contra los tiranos es obediencia a Dios». Y aunque esa frase no apareció en el billete de $1, sí estuvo en el sello personal de Jefferson. Querían poner al faraón para recordar que los tiranos caen y que Dios derroca el trono, digamos, tumba el trono de los tiranos. Impresionante, ¿no? Hoy lo pensaríamos de manera muy simplista y en total ignorancia que estos, vaya lo pagano que eran. Pero no. Fijémonos por qué ya las ideas de esta gente, el éxodo, la rebelión el éxodo de Moisés, de los israelitas, la caída del tirano, el faraón. Otra polémica fue que Franklin no era fanático del águila, a la que llamó un ave de mal carácter moral. En su lugar pensaba que el pavo debería ser el ave nacional del país. Benjamin creía que era un ave más respetable y un verdadero nativo original de América. Así además el famoso Día de Acción de Gracias, ¿no?, que se celebra cuando comieron pavo con los indígenas. Muy interesante. Vamos a ver, enlace judío, no lo vamos a leer, pero aquí nos habla de la relación, y por eso nos habla de tanta esa relación con Israel de Estados Unidos, porque dice que el legado de Moisés, de todo lo que tiene que ver con los 10 mandamientos, siempre fue muy fuerte en Estados Unidos. Y por eso siempre hubo esa ligazón entre Israel y Estados Unidos, que en parte es verdad. Otra cosa es el sionismo y lo que está pasando hoy. Y nos habla, por ejemplo, nos dice, desde 1935 Moisés ha estado de pie con las 2 tablas con parte de los 10 mandamientos escritos en hebreo. Es interesante porque habían puesto los 10 mandamientos y luego alguien con mucha inteligencia y mucha razón dijo, no, esa primera tabla no puede estar aquí. Y han dejado solo la segunda tabla. Y dicen, han quitado a Dios. Es que es un estado aconfesional, separación de poderes. La primera tabla sería lo que es la ley dominical. Nosotros no podemos obligar a nadie por ley a que adore a tal Dios, a que no tenga imágenes, a que ni siquiera que blasfeme, ni a que guarde tal día o tal otro. Y tenían razón, por eso quitaron. Pusieron que quede solo una tabla. La segunda tabla es donde se basa la ley, obviamente. Pero lo que nos dice aquí es todas las referencias de Moisés y los 10 mandamientos que hay en Estados Unidos, Biblioteca del Congreso en el edificio Jefferson, Departamento de Justicia, los Archivos Nacionales del Departamento de Justicia, Palacio de Justicia Federal, Cámara de Representantes de los Estados Unidos. ¿Qué veíamos en la Revolución Francesa? Todo lo contrario, pisando a Jesucristo, reemplazando la ley de Dios por los derechos humanos. Son 2 espíritus totalmente diferentes, son 2 revoluciones que surgen casi paralelas, pero con 2 espíritus totalmente diferentes. Una de los iluminados de Baviera, 1776, y otro del verdadero protestantismo. Aquí nos habla de más lugares, de menor, rango, pero que también existen imágenes de esta cuestión. ¿Qué nos dice Ellen White? Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre. Rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Eran los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal. Sí, también de anglicanos ya, por ejemplo, no solo católica, especialmente ya de los lugares protestantes. Hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallan cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad.
Ese Thomas Jefferson, que tuvo tanto que ver en el gran sello de Estados Unidos y fue el autor principal de la Declaración de Independencia, ¿era cristiano? ¿Era usado por Dios o era usado por Satanás? Esta es una nación levantada por Dios y estos hombres, los padres fundadores, eran hombres usados por Dios. Que entre ellos habría mejores y peores, seguro, pero especialmente estos grandes padres fundadores, los de la Declaración de Independencia, aunque algunos, como Franklin o Washington, fueron usados por Dios, que estaban en masonería, pero no era la masonería iluminada que empezó en ese momento y es lo que hoy tenemos. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosos de la tierra. La Biblia era considerada como la base y la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Esta es la doctrina de la Declaración de la Independencia, es la doctrina de la Escritura y por lo tanto la sostenemos como eternamente verdadera. ¿Quién dijo eso? Jones, cuando en el Senado de Estados Unidos, cuando se quería proclamar una ley dominical. Es la doctrina de la Escritura. Dos espíritus totalmente diferentes, un símbolo, un mismo símbolo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Salmo 33, alabanzas al Creador y Preservador. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. La luz, la lumbrera, el ojo. Los judíos, cuando hablan de Metatrón, hablan que es la Shekinah, que es la parte femenina que la Shekinah es la parte femenina de Metatrón. Es la gloria que se manifestaba en el arca. ¿Es el ojo de Dios? Fijémonos, Apocalipsis 5 y 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando pensamos en el ojo de Dios, que la Biblia nos habla a veces de los ojos de Dios, pero también nos habla, como lo leímos, el ojo de Dios. Pensamos en Dios Padre, ¿no? ¿Cómo es la Nueva Jerusalén? Es una pirámide cónica, que no deja de ser una pirámide, pero es cónica, por eso la Torre de Babel fue lo más semejante a la Nueva Jerusalén, que era cónica, con esa espiral, como ese río que desciende. Y arriba de todo que está el trono de Dios, el ojo de Dios, la luz. Si viéramos la Nueva Jerusalén, veríamos una pirámide, un triángulo equilátero, y arriba, y hasta quizás puede que nos enteraremos cuando estemos ahí, puede haber hasta una especie de, aunque sea visualmente, una separación en la parte de arriba con todo el cuerpo. Puedes llegar a verla. Y vemos un qué, una lumbrera, una luz, un ojo. El ojo representa al Padre, representa al Padre. Representa a Jesús, la llaga. Y por sobre todo esa vigilancia divina, ese ojo que todo lo ve, ese ojo de Dios que ve todo porque está en todos lados, ¿dónde se manifiesta? Especialmente en el Espíritu Santo, los 7 ojos por toda la tierra. ¿Dónde está la omnipresencia de Dios? En el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo es donde Dios, el Padre y el Hijo están en todos lados también. Esa pirámide con el ojo es un símbolo de la Nueva Jerusalén. Ese ojo es la luz de Dios, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dentro de un triángulo, la Trinidad. Es que el ojo dentro de un triángulo es el símbolo más trinitario que existe. ¿Por eso Satanás lo usa? ¿Por eso Satanás lo usa? ¿Y por qué lo que les decía de Metatrón? Obviamente es cabalismo, que decían que la Shekinah, esa gloria, tiene que ver
con la parte femenina de esa deidad que se representaba. Creo que ya estamos en hora, ¿no? Así que lo vamos a dejar aquí. ¿Cuánto llevamos? Porque no puse el tiempo. ¿Llevamos una hora, un poco más? Pues lo vamos a dejar aquí. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver en la próxima lo que realmente es el ojo a nivel oculto. Y vamos a ver por qué surge al mismo tiempo paralelo cuando surge el jesuitismo. Y especialmente por qué la explosión iconográfica del ojo es con los iluminados de Baviera. Pero esto es muy importante porque, ¿saben? Este libro, El conflicto de los siglos, tiene 2 capítulos y hasta un tercero, pero 2 directamente enfocados a Estados Unidos. Y tenemos que tener muy claro cuál es el origen de Estados Unidos. Y que tenemos que tener muy claro que Satanás lo corrompe todo. ¿Saben? Voy a contar algo que nunca lo hablé con nadie porque es algo que cuando comencé a leer la Biblia, que siempre me interesaron los símbolos bíblicos también, tuve, bueno, como una idea de un símbolo, pero me parecía que podía ser un poco locura o muy fuerte. Pero en el último culto Ángel, si lo habrán visto, él ha hablado de eso, al final de eso. Habla de la palmera, ¿no? Y que esa palmera, la etimología era algo erecto y hacía una referencia al mismo Jesucristo, como el miembro masculino, como el falo. Yo recuerdo que cuando empecé a leer la Biblia me imaginaba que especialmente Cristo en la cruz, y luego al final esto lo he presentado, aunque quizás no lo he dicho así directamente, cuando hablamos de la naturaleza de Cristo, de esa cruz que forma una lanza, como una lanza clavada en la tierra, que eso era el falo de Dios. Y lo vimos porque como esa sangre es la simiente que engendra a la tierra, ese Jesús que renace de la tierra, del monte Moria, de María, entretejido en las entrañas de la tierra. Quizás cuando lleguemos al cielo y veamos la Nueva Jerusalén, quizás haya símbolos, figuras arquitectónicas que nos pueden llegar a sorprender. ¿Qué pasa si vemos algo ahí tipo obelisco? Pensaba, esos huevitos que están tan decorados realmente son muy bonitos. Satanás no se inventa nada. Es que el obelisco, y lo vemos siempre, generalmente está dentro de un Vesica Piscis, de los 2 símbolos, en Washington, también en el Vaticano, aunque no está dibujado, pero el círculo que rodea no es un círculo exacto, hace un Vesica Piscis, representa la unión sexual. Y eso representa el matrimonio de Cristo con su iglesia, con su pueblo, representa la encarnación de Cristo, la unión de los opuestos. Y el obelisco en el fondo, cuando ellos dicen que es el Dios Sol, ¿y quién es el Sol de justicia? Y si Cristo también es el falo de Dios, hace referencia a Dios. Es que Satanás lo copia todo. ¿Qué llegaremos a ver en la Nueva Jerusalén? Satanás no se inventa nada. Y realmente hay que aceptar que cuando vemos esos 2 pilares, muchas veces en templos paganos en las puertas, son muy imponentes. No son nada feos. Babilonia, la ciudad más esplendorosa, hermosa e impresionante que jamás se edificó, según la Biblia, es Babilonia, porque Satanás conoce muy bien el cielo. Y aunque esos obeliscos vienen también de esos 2 querubines que se puso en la puerta del Edén, esos dos pilares, que luego podía haber 2 leones, esfinges, y si hay algo así también en el cielo, pues puede haber 2 querubines en la puerta, puede haber 2 querubines en el lugar santísimo. Pero Satanás solo copia y corrompe los símbolos bíblicos, los símbolos divinos, y con el triángulo y el ojo en gran manera. No lo podemos terminar, con lo cual lo vamos a dejar para la próxima y vamos a ver lo que es el remate de lo que realmente es el ojo para el ocultismo. Y por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy en el mundo y especialmente en los últimos 250 años. 249, el año que viene se conmemoran los 250 años de la fundación de Estados Unidos y de la creación de los Iluminados de Baviera, que ahora sí son lo mismo. Ahora sí hay en el poder, son lo mismo. Ya vimos cómo pusieron ese ojo serpentino. ¿Nos tendrán preparado algo para el año que viene? Bueno, ya veremos. Es justo la mitad de los 7 años del conflicto que empezó en Israel a la entronización de Satanás en el templo. Pues ya veremos. Llegamos hasta aquí. Espero que haya venido para bien. Y la próxima seguiremos. Pero una cosa está clara.
con lo que vemos y con lo que vemos de cómo actúa Satanás, el solo hecho de que el catolicismo sea trinitario es, con eso solo, si tenemos discernimiento, es lo que nos da ya totalmente la certidumbre de que Dios es una Trinidad. De que Dios es una Trinidad. Pues bueno, vamos a orar. Padre Celestial, querido Dios, gracias Señor por todo lo que tú nos perdonas, por todo el ánimo que nos das, por la gran misericordia que nos tienes. Gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo. Gracias Señor por darnos también luz y discernimiento para no ser engañados cuando el mundo entero está siendo engañado. Señor, te pedimos que tú ayudes también a los que son hermanos que están siendo arrastrados por sutilezas, por engaños en el fondo muy simplistas, basados en a veces inclusive mucha ignorancia. Pero gracias por darnos este discernimiento, por darnos también la luz y el conocimiento sobre las cuestiones más antiguas de nuestra historia como humanidad, tanto de lo bueno como de lo malo, y por darnos este entendimiento de la historia, para poder, Señor, atar todos los cabos, para poder armar el puzzle de una manera como quizás tu pueblo nunca ha podido hacerlo, y poder, Señor, exponer esto ante la gente, ante los que sí, sinceramente buscan la verdad. Bendice, Señor, todo lo que hoy se haga en esta tarde de sábado. Ayúdanos también en la semana que entramos y que el sábado que viene podamos permanecer y estar aquí junto a ti. Perdona nuestros pecados, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.